Yo, Arturo López, sostenía en mis manos el fin de mi vida tal y como la conocía. Era un simple sobre blanco, pero el sello escarlata de la empresa lo hacía parecer una sentencia judicial. Después de 30 años respirando el polvo de arcilla de la fábrica de cerámicas, después de dar mi juventud y mi salud por ese lugar, me despedían. Lo llamaban retiro voluntario, una mentira descarada envuelta en papel bond. Mis dedos, callosos y marcados por décadas de trabajo, temblaban sin que yo pudiera controlarlo. El aire acondicionado de la Oficina de Recursos Humanos me helaba la piel, tan diferente al calor seco de los hornos que había considerado mi segundo hogar. Yo conocía cada secreto de los moldes, cada truco para que el esmalte brillara perfecto, conocimientos que no estaban en ningún manual. Ahora, de pie frente a ese escritorio de cristal pulido, con mis botas sucias sobre la alfombra beige, sentía que todo había sido inútil. La mirada fría del jefe de personal, un hombre joven que no sabía distinguir un buen barro de uno malo, me traspasó. No me miraba a los ojos. Miraba mis manos viejas y trabajadoras, como si fueran el motivo de mi despido. Una oleada de calor me subió por el cuello, una mezcla de rabia y una humillación tan profunda que me dejó sin aire. En ese instante supe que esto no era un recorte de personal, era una traición. Me estaban echando para poner a alguien más joven y, sobre todo, más barato. 30 años reducidos a una firma en un papel que me ofrecían con una sonrisa falsa. El mundo empezó a tambalearse a mi alrededor. El ruido de la fábrica se desvaneció y solo escuché el latido de mi propia sangre. Furiosa, traicionada, pidiendo justicia a gritos que mis labios no se atrevían a pronunciar. Caminé por el pasillo central de la fábrica por última vez, y cada paso resonaba como un martillazo en mi conciencia. Mis compañeros, evitaban mi mirada. Algunos bajaban la cabeza hacia sus puestos de trabajo con una vergüenza que no les pertenecía. Otros susurraban entre dientes con los ojos muy abiertos. Solo el viejo Benito, con sus 70 años a cuestas y unas manos tan gastadas como las mías, se atrevió a acercarse. Su mano en mi hombro pesaba como una losa de plomo. «No te vayas sin pelear, Arturo», me dijo con una voz ronca cargada de polvo y sabiduría. «Ellos no saben nada. Sin ti, esta fábrica se hundirá como un barco con una vía de agua». Pero yo ya no podía pelear, me sentía vacío, como si me hubieran extraído todo por dentro dejando solo la cáscara. Recogí mis pertenencias de mi casillero, una fotografía descolorida de mi mujer y mi hija, una taza con la leyenda «Mejor alfarero del año 1998», un viejo delantal de cuero que había sido de mi padre. Todo cabía en una pequeña caja de cartón que parecía ridículamente pequeña para contener una vida entera. Al salir por la puerta principal, la brisa fría de la calle me golpeó el rostro. Era la hora de la salida, pero para mí era la hora de un destierro. Me subí a mi auto, un sedán viejo y fiel que había sobrevivido a tantos viajes de ida y vuelta, y apoyé la frente sobre el volante. Las lágrimas no llegaron. Solo una sequedad horrible en los ojos y una ira sorda que empezaba a hervir en las entrañas. Mi teléfono sonó. Era mi hija, Carolina. Su voz dulce preguntándome cómo me había ido el día. Apreté el teléfono con fuerza y mentí. «Todo bien, mi amor. Todo perfecto». Colgué y por primera vez en mi vida sentí la amarga soledad de no tener a dónde ir. Los días se convirtieron en una neblina gris y pesada. Me despertaba a la misma hora, a las 5 de la mañana, por una fuerza del hábito que ahora me torturaba. Me sentaba en la mesa de la cocina, mirando por la ventana cómo el mundo se despertaba sin mí. Mi mujer, Elena, intentaba animarme con palabras suaves y cafés cargados, pero yo veía el miedo en sus ojos, un miedo que reflejaba el mío. Las facturas empezaron a acumularse sobre la mesa como acusaciones mudas. La hipoteca, la luz, los estudios de Carolina en la universidad. Nuestros ahorros eran escasos, siempre lo habían sido, porque confiábamos en que mi trabajo estable sería nuestra seguridad hasta la jubilación.
Qué ingenuos habíamos sido. Una semana después de mi despido, recibí una carta oficial de la empresa. Citaban a una reunión para firmar los papeles de mi liquidación. El monto era una burla, una cifra que no alcanzaría ni para 6 meses. Me vestí con mi único traje, azul marino y ya un poco pasado de moda, y fui a esa cita con la vana esperanza de poder negociar, de hacerles ver mi valor. Pero en la sala de juntas solo estaba el abogado de la compañía, un hombre joven con traje impecable y una sonrisa de cocodrilo. Me explicó con términos legales enredosos que yo no tenía opción, que si no firmaba no recibiría nada. Me trató como si fuera un estorbo, una pieza vieja que había que retirar para dar paso a lo nuevo. Firmé. Mi nombre, Arturo López, pareció gritar de dolor sobre la línea de puntos. Salí de ese edificio sintiéndome más pequeño, más viejo, más derrotado. La ciudad, antes familiar, ahora me parecía hostil y enorme. La gente pasaba a mi lado ajena a mi drama, inmersa en sus propias vidas. Yo era un fantasma caminando entre los vivos. La noticia de mi despido corrió como la pólvora por el barrio. Al principio, los vecinos me saludaban con condolencia en la mirada, pero pronto esa condolencia se transformó en murmullos. Me convertí en el hombre que había fracasado, en la advertencia de lo que podía pasarles a ellos. Incluso en la tienda de la esquina, donde siempre había comprado el periódico, el dueño me miraba con lástima. Mi orgullo, ya maltrecho, se hacía añicos cada día un poco más. Benito, el viejo de la fábrica, me visitaba algunas tardes. Se sentaba en mi sillón desgastado y me contaba los desastres que sucedían en la fábrica sin mí. Las piezas se rompían en los hornos, los esmaltes salían manchados, los pedidos importantes se retrasaban. Cada noticia debería haberme dado una satisfacción amarga, pero solo aumentaba mi frustración. Todo por lo que había trabajado se estaba yendo a pique, y yo no podía hacer nada para evitarlo. Un día, paseando sin rumbo por el parque, me encontré con el director de la fábrica, el señor Montenegro. Iba con su familia riendo, con una bolsa de golf en el hombro. Al verme, su sonrisa se congeló. «Arturo, qué sorpresa», dijo con una falsa cordialidad. «Espero que estés disfrutando de tu merecido descanso». La palabra descanso sonó como un insulto. Le pregunté con la voz quebrada, ¿por qué a mí? ¿Por qué me habían echado después de tanto tiempo? Él suspiró, como si mi pregunta fuera una molestia trivial. «Son tiempos difíciles, Arturo. La empresa necesita rejuvenecer, innovar. Tú representas el pasado. Nos estancamos contigo». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Yo era el pasado, un fósil, un estorbo. Me di la vuelta y me fui, sintiendo su mirada burlona en mi nuca. Esa noche, por primera vez, lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de un dolor que me consumía por dentro. La situación en casa se volvió tensa. Elena, mi querida Elena, empezó a tomar turnos extras en la lavandería donde trabajaba a media jornada. Llegaba a casa con las manos enrojecidas y el rostro cansado, y yo no podía soportar verla así por mi culpa. Discutimos. Fue una discusión fea, llena de reproches silenciosos y miradas que decían más que las palabras. Ella no me lo decía, pero yo sabía que se preguntaba cómo íbamos a salir adelante. Carolina, desde la universidad, sentía la tensión y llamaba preocupada, pero yo seguía mintiéndole, diciendo que todo estaba bajo control. La mentira se me pegaba a la piel como una segunda piel sucia. Me hundí en una depresión profunda. Pasaba días enteros en pijama, viendo la televisión sin ver nada, comiendo sin hambre. Me obsesioné con las noticias de la fábrica, buscando en el periódico local cualquier mención. Hasta que un día, en una sección pequeña, vi la noticia. La fábrica había ganado un premio nacional de innovación por una nueva línea de cerámica esmaltada con una técnica revolucionaria. La técnica que yo había desarrollado en secreto durante los últimos 2 años en mi taller casero en el garaje, como un proyecto personal. Se la había mencionado a Montenegro en una de nuestras reuniones, entusiasmado, como una forma de modernizar la producción.
Él me había dicho que era una idea interesante, pero que no era prioridad. Y ahora, ellos presentaban mi idea como suya. Me habían robado. No solo me habían quitado mi trabajo, sino que también me habían robado mi idea, mi creación. La rabia que estalló dentro de mí fue tan intensa que grité, solo, en mi salón vacío. Ya no era solo injusticia, era robo descarado. Era la gota que colmaba el vaso. Esa rabia, sin embargo, no me paralizó. Por primera vez en semanas, me dio un propósito claro. Me levanté del sillón con una energía renovada. Ya no era la energía de la desesperación, sino la de la furia concentrada. Fui directamente a mi garaje, al pequeño taller donde había gestado mi idea. Las notas, los bocetos, las muestras de cerámica con el esmalte perfecto. Todo estaba allí, cubierto por una fina capa de polvo, pero intacto. Tenía la prueba de que era mi creación. Saqué todos los papeles, todas las muestras, y los extendí sobre la mesa de trabajo. Mis manos, que habían estado temblando de impotencia, ahora estaban firmes. Sabía que enfrentarme a la empresa directamente sería inútil. Tendría que ser más inteligente que ellos. Recordé entonces a una periodista, Laura Ríos, que había escrito un artículo hace años sobre los oficios tradicionales y me había entrevistado. Me había dado su tarjeta y me había dicho que si alguna vez tenía una historia que contar, la llamara. Encontré la tarjeta, arrugada en un cajón. Dudé. ¿Quién me iba a creer a mí, un obrero despedido, contra una empresa grande y con influencias? Pero miré mis notas, mis muestras, y supe que tenía la verdad de mi lado. Marqué el número con dedos temblorosos. Cuando Laura respondió, al principio ni siquiera me recordaba. Pero cuando le conté, en una cascada de palabras apresuradas, sobre el robo de mi idea, sobre el premio, sobre el despido injusto, su tono cambió. Hay una historia aquí, Arturo, dijo con una voz ahora alerta y seria. Quiero que me cuentes todo, todo. Colgué el teléfono con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era solo un primer paso, pero era un paso. Ya no me sentía un fantasma. La reunión con Laura Ríos fue en una cafetería lejos del barrio, donde nadie pudiera reconocerme. Yo iba nervioso, con una carpeta bajo el brazo llena de mis pruebas. Ella llegó puntual, con una mirada aguda y una grabadora pequeña en la mano. Me hizo repetir la historia desde el principio, deteniéndome en cada detalle, en cada fecha, en cada conversación con Montenegro. Le mostré mis bocetos con fechas, las muestras de cerámica que claramente demostraban la autoría de la técnica, incluso el correo electrónico donde le enviaba a Montenegro un informe preliminar de mi investigación. Ella tomaba notas furiosamente. Sus ojos se iluminaban con la excitación del periodista que huele una exclusiva. Esto es enorme, Arturo, dijo al final. No es solo un despido injusto, es apropiación de propiedad intelectual. Es un escándalo corporativo. Pero me advirtió, Montenegro es un hombre poderoso y conectado. Negará todo y intentará desacreditarte. Tienes que estar preparado para eso. Yo asentí, dispuesto a todo. Esa misma tarde, llamé a Benito. Le conté lo que había descubierto y mi plan de hablar con la periodista. Al otro lado de la línea hubo un silencio. Luego, la voz de Benito sonó grave. Cuidado, muchacho, Montenegro no se va a quedar de brazos cruzados, pero cuenta conmigo. Lo que necesites. Esa noche, por primera vez, cené con apetito. Le conté a Elena todo. Al principio, tuvo miedo, pero al ver la determinación en mis ojos, me apoyó. Iba a pelear. Iba a exponer la verdad, sin importar las consecuencias. Me sentía vivo otra vez, pero ahora consciente del peligro que eso implicaba. Los días siguientes fueron una montaña rusa de esperanza y ansiedad. Laura trabajaba en su artículo, haciendo más investigaciones, llamando a fuentes dentro de la fábrica que confirmaban la caída de la calidad y el descontento general por el despido de los veteranos. Benito fue mi espía dentro, pasándome información sobre los problemas de producción con la nueva técnica, que ellos no lograban replicar a perfección porque les faltaba mi conocimiento experto. Montenegro, por su parte, mustió el peligro.
Empezó a hacer llamadas. Recibí una de su abogado amenazándome con una demanda por difamación si procedía con mis acusaciones falsas. La voz del abogado era fría y cortante, diseñada para intimidar. Colgué con la mano sudorosa, pero no cedí. La intimidación solo confirmaba que iba por el buen camino. Luego, las presiones llegaron de formas más sutiles. Un vecino, cuyo hijo trabajaba en la fábrica, vino a verme sugiriéndome que dejara las cosas así, por el bien de todos. Un antiguo compañero me evitó en el supermercado. El mensaje era claro. Montenegro estaba usando su influencia para aislarme, para que me sintiera solo y desistiera. Incluso Elena me contó que alguien había llamado a la lavandería preguntando por ella, haciendo preguntas incómodas sobre nuestra situación económica. El miedo regresó, un frío que se instaló en la base de mi espalda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No estaba arriesgando el bienestar de mi familia por una batalla que probablemente perdería? Esa noche, dudé. Miré a Elena dormir, con las arrugas de la preocupación marcadas en su rostro, y pensé en rendirme. Tal vez aceptar la injusticia era el precio de la paz. Pero al amanecer, mirando mis viejas manos sobre la mesa, supe que no podía. Si me rendía, ya no sería Arturo López. Sería solo una sombra. El artículo de Laura Ríos se publicó un domingo por la mañana, en la portada de la sección de economía del periódico más importante del estado. El titular era directo y contundente. Premio Nacional o robo descarado, la empresa que silenció a su creador. Ahí estaba mi historia, contada con detalles, con pruebas, con nombres y apellidos. Incluía fotos de mis bocetos, declaraciones anónimas de trabajadores que confirmaban el robo y la incompetencia de la nueva dirección, y una cita mía que resonaba con fuerza. Solo quería que se hiciera justicia, que se reconociera mi trabajo. Mi teléfono empezó a sonar y no paró en todo el día. Primeramente fueron amigos y familiares, consternados y apoyándome. Luego, llegaron las llamadas de otros medios de comunicación, radios, televisiones locales. Todos querían entrevistarme. Mi pequeña denuncia se había convertido en un escándalo público. Montenegro, desde su casa, debía estar furioso. La empresa emitió un comunicado breve ese mismo mediodía, negando todas las acusaciones y calificándolas de campaña de difamación de un empleado descontento. Pero su negativa sonó débil, vacía. Las redes sociales estallaron a mi favor. Gente que no conocía compartía mi historia, se indignaba, exigía boicotear los productos de la fábrica. De ser el hombre invisible, me convertí de la noche a la mañana en el centro de atención. Era abrumador y aterrador. Salí a comprar el periódico y el dueño de la tienda me dio la mano. «Ánimo, don Arturo», le dijo a uno que lea la verdad. Esa simple muestra de apoyo me llenó de una fuerza nueva. No estaba solo. La respuesta de Montenegro no se hizo esperar y fue sucia. Al día siguiente, un periódico rival, conocido por ser sensacionalista, publicó una contranoticia. Arturo López, el obrero héroe, tenía un pasado oscuro. Acusaciones inventadas de ausentismo laboral, de robo de material de la fábrica años atrás, incluso sugerencias veladas de que mi técnica era, a su vez, un robo de ideas de otros. Era todo falso, todo fabricado con medias verdades y mentiras completas. Pero el daño estaba hecho. La duda se sembró en algunas mentes. Algunos comentarios en Internet empezaron a cuestionarme. ¿Y si era cierto? ¿Y si solo era un amargado buscando su minuto de fama? La presión mediática se volvió agresiva. Periodistas acampaban frente a mi casa, gritando preguntas cada vez que me asomaba. Recibí mensajes anónimos en el buzón, algunos de apoyo, pero otros llenos de odio, llamando mentiroso y amargado. Montenegro estaba jugando sucio, y lo estaba haciendo bien. Me sentí acorralado otra vez. La luz de la verdad que había creído tan poderosa se empañaba con la mugre de las mentiras. Incluso Laura Ríos me llamó preocupada. «Están intentando desacreditarte, Arturo. Es una estrategia clásica.
Tienes que mantener la calma y no caer en provocaciones. Pero mantener la calma era casi imposible cuando sentía que mi nombre, mi honor, lo único que me quedaba, estaba siendo arrastrado por el fango. Benito me llamó desde un teléfono público, susurrando que en la fábrica había una reunión de crisis y que Montenegro estaba furioso, presionando a todos para que no hablaran con la prensa. La batalla había escalado, y yo no estaba seguro de tener las armas para ganarla. La gota que colmó el vaso de mi desesperación fue una llamada de la Universidad de Carolina. Mi hija, mi niña, estaba llorando al teléfono. Algunos compañeros le habían mostrado los artículos difamatorios, preguntándole si su padre era un ladrón y un mentiroso. La habían acosado en los pasillos, señalándola con el dedo. Rompí a llorar con ella. Haber involucrado a mi hija, haber hecho que sufriera por mi causa, fue el golpe más bajo y doloroso. Colgué el teléfono y por un momento, la oscuridad casi me vence. Quería rendirme. Quería retirar todo, pedir disculpas, aunque fuera falso, con tal de que dejaran en paz a mi familia. Estaba a punto de llamar a Montenegro para capitular cuando sonó el timbre de la casa. Era Benito. No había venido solo. Detrás de él estaban otros 5 hombres, veteranos de la fábrica, con sus rostros serios y sus manos trabajadoras. Entraron en mi salón, llenando el espacio pequeño con su presencia sólida y callada. «No puedes rendirte ahora, Arturo», dijo Benito con voz firme. «Ya no es solo por ti, es por todos nosotros. Montenegro nos ha pisoteado a todos, nos ha reemplazado, nos ha menospreciado. Si gana esta, habrá ganado para siempre». Uno a uno. Los demás hablaron. Me contaron sus propias historias de despidos injustos, de amenazas, de salarios robados. Yo no había estado solo en mi sufrimiento. Solo había sido el más visible. Su apoyo, su solidaridad, fue como un bálsamo. Ya no era la lucha de un hombre, era la lucha de todos los que habían sido tratados con injusticia. Esa noche, juré que no me rendiría. Por mí, por mi familia y por todos los Benitos del mundo. En la mesa principal, don Roberto Márquez y varios miembros del consejo. Yo tenía un asiento a su derecha, un lugar que nunca en mis 30 años de trabajo había ocupado. Don Roberto se dirigió a los presentes. Su discurso fue breve y directo. Reconoció públicamente que la empresa había cometido un error grave al despedirme. Admitió que la técnica por la que habían ganado el Premio Nacional era de mi autoría intelectual, desarrollada por mí en un claro acto de iniciativa e innovación. Anunció la ruptura total de relaciones con el señor Montenegro, desvinculándolo de la empresa y iniciando acciones legales en su contra por fraude y apropiación indebida. Luego, me cedió la palabra. El silencio en la sala era absoluto. Me acerqué al micrófono, miré a las cámaras y luego a los rostros de los periodistas. «No vine aquí hoy solo por mí», dije, mi voz resonando fuerte y clara en el silencio. «Vine por el señor Benito, que tiene 70 años y sabe más de arcilla que todos los manuales juntos. Vine por todos los hombres y mujeres que dan su vida por su trabajo y son descartados como trapos viejos cuando se les considera un gasto. Hoy no es una victoria, es una rectificación. Agradezco al Consejo por tener el valor de reconocer la verdad. El Premio Nacional les pertenece a ustedes», dije, dirigiéndome a la cámara. «Pero la verdad me pertenece a mí». Al terminar, hubo un segundo de silencio, y luego, una ovación estruendosa. Los flashes estallaron como fuegos artificiales. No sonreí, solo asentí con solemnidad. La justicia, por fin, había llegado. Los días posteriores fueron un torbellino de cambios. Firmé un nuevo contrato con la empresa, no como un simple obrero, sino como jefe de desarrollo e innovación, con un salario que triplicaba mi antiguo sueldo y un equipo a mi cargo. Mi primera decisión en el cargo fue recontratar a Benito y a los otros veteranos que me habían apoyado, como consultores y capacitadores. La fábrica necesitaba su experiencia más que nunca. Volver a cruzar esas puertas, ahora no con una caja de cartón sino con la cabeza alta,
Fue una de las sensaciones más extrañas y maravillosas de mi vida. Los mismos compañeros que antes evitaban mi mirada, ahora me saludaban con respeto, y quizás con un poco de vergüenza. Montenegro desapareció de la ciudad. Se dijo que se había ido a vivir al extranjero, hundido por el escándalo y las demandas legales. Su caída fue tan estrepitosa como su ascenso había sido arrogante. Mi vida familiar se transformó por completo. La tensión se esfumó, reemplazada por una paz que hacía mucho tiempo no sentíamos. Elena pudo dejar su trabajo en la lavandería. Carolina, en la universidad, ahora era conocida como la hija del hombre que había plantado cara a una gran empresa y había ganado. Su orgullo por mí era mi mayor recompensa. Pagamos todas nuestras deudas. Incluso hicimos una pequeña reforma en la casa. Pero lo más importante era la sensación de haber recuperado mi dignidad. Ya no era Arturo López, el obrero despedido. Era Arturo López, el hombre que se atrevió a decir la verdad. Con el tiempo, el escándalo se apaciguó y se convirtió en una anécdota poderosa, una lección de ética empresarial que incluso se estudió en algunos casos. Yo me sumergí en mi nuevo trabajo, pero con una filosofía diferente. Me aseguré de que todos en mi departiente, desde el becario hasta los veteranos, fueran escuchados y valorados por sus ideas. Implementé un sistema de reconocimiento para las innovaciones propuestas por los empleados, asegurándome de que se les diera el crédito correspondiente. La fábrica, lejos de hundirse, renació. La calidad de los productos volvió a los niveles de excelencia de antaño, y mi técnica, ahora correctamente implementada y mejorada, se convirtió en nuestro producto estrella. Don Roberto Márquez me felicitó personalmente por los resultados. Parece que la experiencia y la innovación no son conceptos opuestos. Después de todo, me dijo con una sonrisa sincera. Yo le devolví la sonrisa. Al contrario, se necesitan mutuamente. Un día, caminando por los pasillos, me crucé con el joven jefe de personal que me había entregado el sobre del despido. Al verme, se puso pálido y bajó la cabeza, murmurando un buenos días. Señor López. Yo le contesté con amabilidad. Buenos días, Javier. Espero que esté bien. No se trataba de humillarlo. Se trataba de mostrarle que el verdadero liderazgo no nace del miedo, sino del respeto. Seguí mi camino, sintiendo que había cerrado un círculo. Una tarde, ya tarde, me quedé solo en mi nueva oficina, con vistas a los patios de la fábrica. El sol se ponía, tiñendo de naranja y rojo los ladrillos de los hornos. Un espectáculo que nunca me cansaba de ver. Sostenía en la mano la taza que decía Mejor Alfarero del año 1998. Ahora descansaba sobre mi escritorio, junto a una foto nueva de mi familia. Sonreí. El camino había sido duro, lleno de dudas, miedo y rabia. Había estado a punto de rendirme más veces de las que podía contar. Pero algo dentro de mí, quizás ese mismo orgullo obstinado que Montenegro había subestimado, no me había dejado caer. Y al final, había encontrado aliados donde menos lo esperaba, en la solidaridad silenciosa de los que también habían sido olvidados. Benito se jubiló poco después, pero venía a visitarme todos los viernes a tomar un café. Sus historias de la vieja fábrica eran ahora una leyenda que yo me encargaba de que los nuevos aprendices escucharan. La experiencia ya no era un estorbo, era un valor, un patrimonio. Miré por la ventana y vi a un grupo de jóvenes trabajadores salir, riendo, con sus uniformes limpios. Ellos no sabían la batalla que se había librado por ese lugar, por su derecho a ser tratados con justicia. Y eso estaba bien. Mi victoria no era para que la contaran, era para que se viviera en el día a día, en el trato justo, en el reconocimiento al trabajo bien hecho. Sonó el teléfono. Era Carolina, preguntándome si llegaría a tiempo para la cena. Sí, mi amor, ya voy, le dije. Colgué, apagué la luz de mi oficina y salí. Al cerrar la puerta, no me llevaba una caja de cartón.
Me llevaba la certeza de haber dejado una marca, pequeña pero permanente, en el mundo. La vida siguió, pero yo ya no era el mismo. Había aprendido que la injusticia solo prevalece cuando los buenos hombres deciden permanecer en silencio. Me involucré en asociaciones de defensa de los derechos laborales, dando charlas y asesorando a otros que pasaban por situaciones similares a la mía. Mi caso se volvió un ejemplo, un faro de esperanza para aquellos que se sentían acorralados por el poder de las grandes corporaciones. No era un activista nato, solo un hombre común que había tocado fondo y había decidido que ya era suficiente. En casa, la felicidad era palpable. Elena retomó su afición a la pintura, llenando la casa de color y de vida. Carolina se graduó con honores y consiguió un buen trabajo en otra ciudad. La despedimos con lágrimas en los ojos, pero con el corazón lleno de orgullo. A veces, en las tardes tranquilas, me sentaba en el porche con Elena y recordábamos los meses oscuros. Ya no dolían tanto. Se habían convertido en una cicatriz, una prueba de lo que habíamos superado juntos. Ella tomaba mi mano. Esa mano callosa y marcada que había sido el motivo de mi vergüenza y ahora era el símbolo de mi fuerza, y la apretaba suavemente. Valió la pena, ¿verdad, Arturo? Sus palabras no eran una pregunta, eran una afirmación. Asentía. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda, había valido la pena. No solo por el resultado, sino por la persona en la que me había convertido en el proceso. Un año después del escándalo, la fábrica organizó una ceremonia interna. Iban a entregar el primer premio anual a la innovación y lealtad Arturo López. El nombre del premio me había sorprendido y me había conmovido hasta las lágrimas cuando don Roberto me lo propuso. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. El ganador fue un joven de uno de los turnos de noche que había ideado una pequeña mejora en el sistema de enfriamiento que ahorraba energía y tiempo. Al subir al escenario a entregarle el trofeo, vi en sus ojos la misma pasión y el mismo nerviosismo que yo debí tener una vez. Al terminar el evento, don Roberto se me acercó. «¿Sabes, Arturo? Montenegro no era el único problema», me dijo en voz baja. «Era un síntoma de una enfermedad mayor, la de creer que las personas son prescindibles. Tú nos curaste de esa enfermedad, al menos por un tiempo». Sus palabras me hicieron reflexionar. La batalla no se ganaba para siempre. Había que seguir peleándola cada día, con cada decisión, con cada trato. Pero ahora sabía que se podía ganar. Esa noche, volví a casa con el trofeo que llevaba mi nombre. No lo coloqué en un estante. Lo puse en el centro de la mesa del comedor, donde todos pudieran verlo. No como un trofeo de vanidad, sino como un recordatorio de que la dignidad no tiene precio y de que incluso la persona más común puede lograr cosas extraordinarias si se niega a doblar la espalda. El tiempo pasó con una serenidad que antes me hubiera parecido imposible. Me jubilé oficialmente de la fábrica a los 65 años, no con un sobre escarlata, sino con una gran fiesta y el agradecimiento de todos. Mi sucesor fue uno de los jóvenes a los que había entrenado, y me fui tranquilo sabiendo que el departamento estaba en buenas manos. Con Elena, disfrutamos de una vejez tranquila. Viajamos a lugares que siempre habíamos soñado conocer, visitamos a Carolina con frecuencia y disfrutamos de nuestros nietos. Les contaba historias de arcilla y hornos, de amistad y traición, de lucha y redención. Ellos probablemente no entendían la magnitud de esas historias, pero les encantaba escucharlas. Una tarde, limpiando el ático, encontré la caja de cartón con la que me había ido de la fábrica tantos años atrás. La abrí. Allí estaba la foto descolorida, la taza, el viejo delantal de cuero. Los toqué con reverencia, como si fueran reliquias de otra vida, de otro Arturo. Ya no me provocaban dolor, solo una nostalgia serena y un profundo agradecimiento por el viaje. Esas cosas no eran símbolos de mi fracaso, sino las semillas de mi renacimiento. Los guardé de nuevo con cuidado.
Eran parte de mi historia y ya no quería olvidar ni una sola página. A los 70 años me diagnosticaron una enfermedad pulmonar, consecuencia de décadas respirando el polvo de arcilla que tanto amé. Los médicos fueron claros. Era el precio de mi oficio, pero yo no me quejé. Cada respiro que me costaba trabajo era un recordatorio de los años que había dedicado a mi pasión, de las piezas que había creado, de la lucha que había librado. En mis momentos de mayor dificultad, cuando la tos me sacudía el cuerpo, Elena estaba ahí, sosteniendo mi mano con la misma fuerza de siempre. Benito, ya muy anciano, me visitaba cuando podía y nos reíamos de los viejos tiempos, de las travesuras en la fábrica, de la cara que habría puesto Montenegro al vernos triunfar. Un día, un periodista vino a entrevistarme para un libro sobre historias de superación personal. Me preguntó si, sabiendo todo lo que había pasado, volvería a hacer lo mismo. Tomé un sorbo de agua, ganando tiempo. «No», le dije al final. «No volvería a hacer lo mismo». El dolor fue demasiado real, el miedo demasiado profundo. El periodista pareció decepcionado. Pero, añadí con una sonrisa débil, «No me arrepiento de nada, porque no se trata de evitar la tormenta, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia». Y yo, al final, bailé. Mi última gran obra no fue una pieza de cerámica, fue una fundación. La creé con parte del dinero del acuerdo y donaciones, y la llamé Fundación Arturo López, para la defensa de los derechos laborales. Su misión era simple: ofrecer asesoría legal y emocional a trabajadores que se enfrentaran a despidos injustos o abusos corporativos. Mi historia se convirtió en su bandera, una prueba de que se podía vencer. No pude dirigirla por mucho tiempo debido a mi salud, pero dejé todo en manos de un equipo joven y brillante, lleno de la misma pasión que yo había tenido. Saber que mi legado seguiría ayudando a otros, que mi experiencia no se perdería, me dio una paz inmensa. Una tarde de verano, sentado en el jardín con Elena, miré mis manos sobre la manta que cubría mis piernas. Eran manos viejas surcadas de venas azules y manchas de la edad, manos que habían temblado de miedo y se habían cerrado de rabia, pero que también habían acariciado a mi hija, sostenido la mano de mi mujer y levantado un trofeo con mi nombre. Eran las manos de mi vida, y habían sido buenas manos. Cerré los ojos, sintiendo el calor del sol en el rostro, y sonreí. La lucha había terminado, y había valido cada segundo. El final llegó en paz, en mi cama, con Elena a mi lado susurrándome palabras de amor y Carolina sosteniendo mi otra mano. No tuve miedo, solo un profundo agradecimiento por la vida que había vivido, por la familia que había construido, por la batalla que había librado y ganado. Mi último pensamiento fue para la fábrica, para el olor a arcilla húmeda y el calor de los hornos, para el sonido de la maquinaria y las risas de mis compañeros. Volví a tener 30 años, con las manos llenas de barro y el futuro por delante. Y supe, con una certeza absoluta, que había dejado el mundo un poco mejor de cómo lo había encontrado. Mi historia, la historia del obrero que se convirtió en símbolo, no era un cuento de hadas. Había sido dura, real y dolorosa. Pero al final, como la cerámica en el horno, el fuego no me había destruido, me había transformado, me había convertido en algo más fuerte, más puro, más durable. Y esa, al final, fue la mayor victoria de todas. No la victoria sobre Montenegro, ni sobre la empresa, sino la victoria sobre mí mismo, sobre el miedo, sobre la duda, sobre la tentación de rendirme. Y al rendir mi último suspiro, lo hice no como un hombre derrotado, sino como Arturo López, el alfarero, el luchador, el hombre que encontró su voz y, con ella, cambió su mundo.